Despacio. Duele, gimió la china. El vaquero sonrió con sorna, una mueca de dolor en los labios. Necesito que me des chicos fuertes. El sol, bajo e implacable, se cernía sobre la interminable pradera, tiñéndolo todo de tonos dorados y rojizos. Los pies descalzos de Leanne sangraban contra la tierra áspera, dejando gotas carmesí sobre los tallos amarillentos de la hierba. Su vestido, una sencilla prenda de seda del color de los cerezos en flor marchitos, colgaba ahora hecho jirones alrededor de sus piernas magulladas. Había estado corriendo desde antes del amanecer, cuando el angosto apartamento tras la tienda de su padre en Pico del Dragón aún dormía, y sus inquietos ronquidos hacían temblar las finas paredes. Tras ella se extendía el pueblo, un nombre que se burlaba de la promesa de una nueva vida. Allí no había fortuna, solo penurias y miedo, ni salvación en el santuario local, donde los hombres hablaban de tradición mientras sus miradas vagaban donde no debían. Su padre, el señor Wei, le había prometido al señor Wu, un hombre cuyo poder, en su pequeña comunidad, todo era tan frío y duro como las monedas que él atesoraba. Sus puños eran pesados, su aliento olía a licor amargo y su ira se encendía con la rapidez de una cerilla encendida. La boda sería mañana, o tal vez ya era hoy. En su huida desesperada, había perdido la noción del tiempo. Leanne siguió adelante, aunque le temblaban las piernas y la sed le ardía en la garganta. El vasto territorio se extendía ante ella, un océano de hierba, inmenso e implacable. Conocía los peligros: lobos, serpientes de cascabel, el sol abrasador que podía matar con la misma certeza que una bala. Pero aquello parecía un destino benigno comparado con lo que la esperaba de vuelta en el pueblo. El viento arreció, trayendo consigo el aroma de la salvia y algo más: sudor de caballo y cuero. A Leanne se le aceleró el corazón. La habían encontrado. Tropezó y cayó de rodillas entre la hierba áspera, mirando frenéticamente hacia atrás, pero el horizonte seguía vacío. Entonces lo oyó: el ritmo constante de los cascos, que no venía de atrás, sino del norte. Un jinete solitario coronó una colina baja, recortado contra el sol de la tarde. Se sentó erguido y recto, moviéndose al compás de su caballo con una gracia que denotaba toda una vida a caballo. Al acercarse, ella vio el sombrero desgastado, los resistentes pantalones vaqueros, la postura tranquila y reflexiva de sus hombros. Un vaquero. Leanne había oído historias en el pueblo, relatos terribles de los blancos que consideraban a su gente como seres inferiores. Los habitantes del pueblo los llamaban demonios, criaturas sin alma ni piedad. Pero al acercarse el jinete, algo en su porte la hizo detenerse. Quizá fuera el cansancio o un instinto más profundo que el miedo. Detuvo su caballo a unos 6 metros de distancia, estudiándola con ojos tan claros y calculadores como un cielo invernal. Leanne esperaba que él tomara el rifle colgado de la silla, la mueca de desprecio, la crueldad casual de la que le habían advertido. En cambio, él permaneció inmóvil, recorriendo con la mirada su vestido desgarrado, sus pies ensangrentados, el pánico en sus ojos. No la miraba con malicia, sino con la evaluación práctica de un hombre que examina el ganado. «Estás herida», dijo con voz profunda y pausada. Una afirmación, no una muestra de compasión. Leanne intentó hablar, pero solo un graznido salió de su garganta reseca. Se tambaleó sobre sus rodillas, con manchas negras danzando en los bordes de su visión. El vaquero desmontó con un movimiento fluido. De su Histalbag sacó una cantimplora, acercándose lentamente como quien se acerca a una yegua asustadiza. No se la ofreció con delicadeza, sino que se la lanzó. A Leanne le temblaban las manos al tomar la copa. El agua estaba tibia pero limpia,
y bebió con avidez hasta que él la retiró con mano firme. «Despacio», le advirtió, con un tono que no admitía réplica. «Demasiado te hará daño. Una mujer enferma no sirve de nada». De cerca, pudo ver que tenía pómulos afilados y una mandíbula fuerte, curtida por el sol y el viento. Sus ojos no reflejaban la lascivia que ella se había acostumbrado a ver en los rostros de los hombres. En cambio, había un pragmatismo implacable, una evaluación grave, como si no estuviera leyendo su historia, sino su utilidad potencial. «Por favor», logró susurrarle Anne, con voz cruda y desesperada. «No puedo volver. No puedo». Él la estudió durante un largo rato. Luego volvió la mirada hacia donde ella había venido, hacia la lejana mancha que era el pico del dragón. «Hombres te siguen». Ella asintió, lágrimas frescas surcando el polvo de su rostro. «Mi padre. Otros. Me obligarán». No pudo terminar la frase. El vaquero se puso de pie y volvió a escudriñar el horizonte. Lo que veía, o no veía, parecía decidir algo por él. Regresó a su caballo y sacó de su alforja una gruesa manta de lana, junto con tiras de cuero suave. «Primero los pies», dijo con voz monótona, mientras se arrodillaba de nuevo. Le indicó que se sentara, y cuando ella obedeció con vacilación, comenzó a limpiar sus heridas con un tacto áspero pero eficaz. Leanne se estremeció al principio, poco acostumbrada a cualquier contacto que no le causara dolor o lo presagiara, pero él estaba completamente concentrado en la tarea. «Me llamo Garrett», dijo, sin levantar la vista mientras le envolvía los pies con el suave cuero. «¿Y tú?» «Leanne», susurró ella. «Leanne», repitió él, con la voz extraña. «¿A dónde huyes?», la pregunta que había estado evitando. ¿A dónde podía ir una mujer sola? No tenía dinero, ni más habilidades que las que su padre le exigía en su taller. «No lo sé», admitió con la voz quebrada. «Lejos. Simplemente lejos». Su voz se quebró. «Lejos. Simplemente lejos». Garrett terminó de levantarle los pies y se sentó sobre los talones. «Lejos no es ningún lugar. Aquí afuera, una mujer sola es una mujer muerta». La miró de arriba a abajo, deteniéndose en su pequeña figura, en sus manos delgadas. «¿Qué sabes hacer? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes llevar una casa?» Las preguntas eran directas, desconcertantes. «Sí», dijo confundida. «Sé llevar la contabilidad. Trabajaba en la tienda de mi padre. No era una muestra de consuelo, sino una orden. Ven conmigo. Tengo un lugar». Leanne miró fijamente su mano extendida. Todo lo que le habían enseñado eran advertencias. Pero esas mismas voces le habían dicho que fuera obediente, que se casara donde le dijeran, que aceptara su destino. Esas voces la habían llevado hasta ese momento, descalza y sangrando en la pradera. Aquel hombre era duro, quizá incluso cruel a su manera, pero su crueldad se sentía como la tierra misma, impersonal y honesta. Era un peligro distinto a la sofocante hipocresía de Pico del Dragón. Ella le tomó la mano. Él la subió con facilidad a su caballo, como si no pesara nada. En lugar de cabalgar tras ella, tomó las riendas y comenzó a caminar, guiándolos hacia el norte, adentrándose en el vasto paisaje que se oscurecía. Viajaron en silencio mientras el sol tocaba el horizonte, tiñendo de rojo la pradera. Al caer la tarde, llegaron a un pequeño rancho aislado, enclavado en un bosquecillo de cartones. Una sencilla cabaña, un robusto granero y un corral. Era una fortaleza de soledad, un santuario, o quizá una jaula de otra índole. «Descansa», dijo, ayudándola a bajar. «Voy a encender la chimenea». Leanne entró cojeando y se desplomó agradecida sobre un sencillo catre. A través de la puerta abierta, lo observó atender primero a su caballo, con movimientos precisos y seguros. Solo después de que el animal hubiera bebido, comido y cepillado, se ocupó de la cabaña.
La sencillez de todo aquello le produjo un nudo en la garganta con una emoción inesperada. Pronto, un pequeño fuego crepitó en la chimenea. Preparó un guiso sencillo y sustancioso de carne seca y frijoles. «Coman y duerman», ordenó, acomodándose en una silla al otro lado del fuego. «Mañana empieza el trabajo. Este lugar no se maneja solo». Los días se fundieron en un ritmo agotador de supervivencia y aprendizaje. Garrett no era un maestro paciente, era un amo exigente. Le enseñó a remendar una cerca, guiando sus manos con brusquedad e impaciencia cuando ella cometía errores. Le enseñó a ordeñar su única y testaruda vaca, chasqueando la lengua con irritación cuando ella se mostraba demasiado tímida. Le puso un rifle en las manos, cuyo peso era aterrador, y le enseñó a cargarlo, apuntar y disparar sin inmutarse. «Aquí, si no disparas, mueres», le dijo sin rodeos. Cada lección era un duro acto de empoderamiento, una habilidad que le inculcaron a la fuerza. «¿Por qué haces esto?», preguntó una tarde mientras estaban sentados en el porche, engrasando las piezas del rifle. «¿Por qué me ayudas?». Él guardó silencio durante un largo rato, con la mirada fija en el horizonte. «Esta tierra necesita una mujer», dijo finalmente, con voz carente de emoción. «Un hombre solo aquí mucho tiempo, o enloquece o se ablanda. Llevo aquí 5 años desde que mi esposa falleció. La locura se acerca». La miró fijamente, con una mirada intensa e inquietante. «Mi esposa no me dio hijos. Este rancho, esta tierra, muere conmigo. Necesito un heredero. Necesitabas una salida. Es un trato justo». La frialdad de su palabra la dejó sin aliento, pero no podía negar la verdad que contenía. Él le había salvado la vida, pero también la reclamaba. La paz de su duro pacto se hizo añicos una mañana, cuando los perros comenzaron a ladrar, con un sonido agresivo y agudo. Garrett apareció a su lado en un instante, tenso como un resorte. «Quédate adentro», ordenó. Pero Leanne reconoció la voz furiosa que resonó en el patio, y se le heló la sangre. «Sé que está aquí. Mi hija, Leanne. He venido por ella». Su padre, el señor Wei, seguido por la imponente figura del señor Wu y 3 de sus matones, entró a caballo en el patio. «Hemos venido a reclamar lo que es nuestro», espetó su padre, con los ojos llameando de furia venenosa. «No es de mi propiedad», dijo Garrett, subiendo al porche con la mano cerca de la pistola que llevaba en la cadera. «Ahora está en mi terreno. Eso la convierte en asunto mío». El señor Wu rió con una risa cruel y desagradable. «Una mujer pertenece a su padre hasta que pertenece a su marido. Esa es la ley. Nuestra ley. La ley del hombre blanco dice que es libre», respondió Garrett con frialdad. «Esta es mi tierra. Sus leyes no tienen poder aquí. No me secuestraron». Leanne salió al porche. Su voz, más fuerte de lo que se sentía, reflejaba las lecciones de fortaleza que Garrett le había inculcado. «Corrí. Decidí irme». «Ingrata», exclamó su padre, con el rostro enrojecido por la rabia. «Después de que te concerté un matrimonio tan ventajoso, me vendiste». La voz de Leanne se hizo más fuerte con cada palabra. La verdad la liberó. «Me vendiste a un hombre que se deleita en la crueldad. En estas últimas semanas, este hombre», señaló a Garrett, «me ha enseñado lo que significa ser fuerte, sobrevivir. Elijo quedarme con un hombre que lo entiende». Su padre se abalanzó, con la mano alzada para golpear, pero Garrett fue más rápido. Le agarró la muñeca con fuerza, como si fuera de hierro. «No la tocarás», dijo Garrett con voz ronca. «Ni aquí, ni nunca más. Ahora es mía». El señor Wu, al ver a su presa defendida, dejó que su furia se desbordara. Sacó una pistola, pero Leanne, movida por puro instinto, agarró el pesado hacha de madera que estaba junto a la puerta y la lanzó. El hacha giró en el aire e impactó contra el flanco del caballo de Wu. El animal relinchó y se encabritó,
derribando a su jinete con fuerza. Garrett sacó su propia pistola al instante. El clic, metálico, resonó en el repentino silencio. «La próxima no será para el caballo», afirmó Garrett con sencillez. «Vete ahora. No vuelvas». Su padre, al ver a Wu gimiendo en el suelo y la puntería firme y letal de Garrett, retrocedió. «Estás muerta para mí, muchacha», gritó mientras montaba a caballo. «Has elegido a este demonio blanco antes que a tu propia sangre». «He elegido la vida antes que una jaula», respondió Leanne, con una voz que resonaba con una convicción recién descubierta. «Si eso significa que estoy muerta para ti, entonces llevo muerta mucho tiempo». Los hombres se alejaron al galope, dejando una nube de polvo y una amenaza latente. Leanne temblaba. La adrenalina la debilitaba. La mano de Garrett le tocó el codo, no con delicadeza, sino como un ancla que la tranquilizaba. «Fuiste valiente. Yo estaba aterrorizada». «El coraje no es la ausencia de miedo», dijo con voz grave. «Es actuar a pesar de él. Lo intentaré de nuevo». «Lo sé», dijo Leanne, mirando la pequeña cabaña que se había convertido en su refugio y su prisión. «Lamento haberte causado estos problemas». «Basta», dijo con voz firme. «Tú no causaste los problemas. Ellos sí. Tú los causaste». Hizo una pausa, como buscando las palabras. Un motivo para luchar. Esa noche, una violenta tormenta se desató, oscureciendo el cielo. Al amparo del viento y la lluvia, el señor Wu regresó con sus hombres, antorchas en mano. Su intención era arrasar el rancho. Un disparo resonó, y la puerta del granero se astilló. Garrett le puso el rifle en las manos a Leanne. «Quédate en la casa, junto a la ventana. Disparen a todo lo que no sea yo o los perros». Salió corriendo en medio de la tormenta, pero Leanne había aprendido demasiado bien lo que les sucedía a las mujeres que esperaban impotentes. Desde la ventana, vio a Garrett ponerse a cubierto tras el abrevadero, intercambiando disparos, pero estaba en inferioridad numérica. Uno de los hombres de Wu se acercaba sigilosamente por un lateral de la casa, apuntando a la espalda descubierta de Garrett. Leanne no dudó. Apoyó el rifle en el alféizar de la ventana, tal como Garrett le había enseñado, respiró hondo y disparó. El hombre gritó y cayó. La lucha fue breve y brutal. En el caos de la tormenta, el conocimiento que Garrett tenía de su tierra le dio la ventaja. Pronto, los hombres que quedaban huían en la oscuridad, llevándose consigo a su líder herido. Cuando todo terminó, Garrett entró tambaleándose, con una mancha oscura que se extendía por su manga. «Solo un rasguño», dijo, pero su rostro palideció bajo la luz parpadeante de la lámpara. Leanne rasgó tiras de su túnica, sus manos moviéndose con una determinación que desconocía mientras limpiaba y vendaba la herida. «Me salvaste la vida», dijo él con voz ronca mientras la observaba. «Ahora estamos a mano», susurró ella, atando el vendaje. En la calma que siguió a la tormenta, acurrucados junto al fuego, algo cambió entre ellos. Una distancia cuidadosa y transaccional que él siempre había mantenido. La seguridad había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad compartida y dolorosa. «Despacio, duele», gimió ella mientras él flexionaba los dedos, probando la venda que le había puesto en el brazo. Él detuvo las manos de inmediato, con la expresión indescifrable en la penumbra. «¿Te hice daño?» «No», aclaró ella, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «No el brazo. Mi vida. Todo ha sido dolor. No sé cómo confiar en que esto sea diferente». Extendió la mano, no hacia su herida, sino para apartar bruscamente una lágrima de su mejilla con el pulgar. Una sonrisa lenta y dolorosa cruzó su rostro, una mirada de sombría aceptación. «Necesito que me des hijos fuertes, Leanne»,
susurró con voz grave y feroz. Los hijos son tan fuertes como su madre. En ese instante lo comprendió. No era una promesa de amor ni de ternura. Era un voto de respeto, el único que él sabía dar. Reconocía su fortaleza, su capacidad de supervivencia. La coronaba como su compañera en este mundo cruel e implacable. «Volverán», dijo ella en la oscuridad. «Que vuelvan», respondió él, con voz firme como un muro de certeza. «Este es nuestro hogar ahora. Lo defenderemos». A la mañana siguiente, encontraron a uno de los hombres de Wu, abandonado a su suerte por sus compañeros. Curaron sus heridas, y cuando pudo, lo enviaron de vuelta a Pico del Dragón con un mensaje claro. Lian estaba bajo la protección del ranchero Garrett, y cualquiera que intentara hacerle daño se enfrentaría a las balas y al fuego. Sabían que la amenaza había terminado. El poder de Wu se basaba en el miedo, y había sido derrotado por una fuerza más resuelta que la suya. Mientras el otoño vestía las colinas de oro y óxido, Lian y Garrett construían una nueva vida. El miedo que había sido su compañero constante fue reemplazado lentamente por una fuerza ganada con esfuerzo. No era amor, aún no, pero sí una alianza feroz e inquebrantable. Eran dos almas solitarias de mundos distintos, unidas no por el afecto, sino por la necesidad mutua y una capacidad compartida de supervivencia. Una tarde, cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve del invierno, él le tomó la mano mientras estaban en el porche. Su palma, áspera y callosa, rozó la de ella. «Este rancho necesita una dueña», dijo, mirándola fijamente, no buscando amor, sino acuerdo. «No una invitada, no una sirvienta, una compañera». «Ya no soy una invitada, Garrett», dijo Lian con voz clara y firme. «Y no soy una prisionera», le apretó la mano, confirmando su pacto tácito. «Estoy en casa». Asintió una vez, un gesto breve y satisfecho que, para él, equivalía al soneto de un poeta. Las últimas sombras de su larga soledad parecieron desvanecerse. Fuera lo que fuese el futuro, inviernos crudos, vecinos hostiles, los implacables desafíos de la frontera, lo afrontarían en pie de igualdad. No habían encontrado refugio el uno en el otro, sino que lo habían forjado juntos, con sangre, polvo y una voluntad inquebrantable de resistir.